Bueno, Alejandra Contreras, ¿qué dice? Acá estoy, profe. Le estaba avisando a una compañera que ya la había mencionado. Me falta Confalonieri. Ese chico, no, pero me parece que no debe venir más. Bueno. Bueno, ¿pudieron ver algo? ¿O están con parciales? No. Yo no pude ver nada, profe, porque rendí ayer. Profe. Bueno, vamos a ir entonces mirando un poco de lo que traten de ver, ¿cómo es? Para después tener una idea, ir mirando los atlas y eso, porque si no se le va a empezar a juntar, y ahora viene la parte donde hay que mirar imágenes, ¿sí? Aparato urinario, lo que está constituido por dos riñones, ¿sí? Los uréteres y la vejiga, y bueno, y la uretra. Acá lo que vamos a concentrarnos más que nada en los preparados que tenemos son de riñón, uréteres y vejiga. Que uréter y vejiga son similares, tienen el mismo tipo de epitelio, tienen una capa de músculo y una adventicia, digamos. A ver cómo paso esto. Bueno. No avanza. Ahí está. Bueno. La estructura del riñón, o sea, cuando uno tiene que tener un poquito de idea de cómo es la anatomía del riñón para entender después qué zona del riñón están viendo la microscopía. Básicamente todo lo que es parénquima del riñón, ¿sí? Está dividido en dos grandes zonas, que son la cortical, ¿sí? La corteza del riñón, que es donde van a haber glomérulos o los corpúsculos renales, lo que vamos a estudiar como corpúsculos renales. Si ven corpúsculo, están en corteza. Después, la otra región importante es la región de la médula, donde ya hay todo lo que hay en médula es básicamente túbulos de distintos tipos de túbulos. Están los túbulos colectores, puede haber asa de Henle, puede haber contorneado proximal o distal la porción, digamos, más recta, pero van a haber túbulos con epitelio básicamente o cúbicos, ¿sí? O incluso como en el asa de Henle, son tubitos con un epitelio plano. Y acá también la otra estructura que puede llegar a ver, igual que acá, son vasos sanguíneos, porque el riñón es un órgano altamente vascularizado. Entran, digamos, las arterias, ¿sí? Se ramifican en las arterias interlobales, y después dan estas ramas ahí medias arcuatas, que se llaman, que van como paralelas a la superficie, a la parte de la médula, ¿sí? Y estas a su vez dan las pequeñas arteriolas que van hacia la corteza, y van a ver que después ingresan las arteriolas, constituyen muchas de estas arteriolas aferentes de los glomérulos, o sea, las ramitas de esas. Los glomérulos, después del glomérulo sale otra vez otra arteriola eferente que se capilariza, ¿sí? Y baja e irriga toda esta zona también. Entonces, el concepto importante que tienen que tener es que el riñón es un órgano donde la mayoría de las estructuras que encontremos acá van a ser de tejido epitelial. Y vamos a ver distintos tipos de epitelio, pero básicamente en esta región vamos a ver o epitelios cúbicos o epitelios planos. Y a su vez, una gran estructura vascular, porque es un órgano que filtra, ¿sí? Su forma de operar es filtrar en grandes cantidades el plasma,
a nivel de los corpúsculos renales, ese filtrado cae ya en un espacio urinario que empieza el recorrido por todos los túbulos, y los túbulos absorben lo que le resulta útil al organismo, y lo demás lo va dejando en la luz de los túbulos hasta que estos túbulos vuelcan el contenido de la orina, digamos lo que va quedando, lo que al organismo no le sirve, en los cálices, que es el inicio de la vía urinaria, cálices, la pelvis, y después se va por el uretra. O sea, tienen que tener idea de que el riñón se elimina cosas que al organismo no le resulta útil por filtrando masivamente casi todo, excepto las proteínas, y después reabsorbiendo lo que le resulta útil y dejando ir lo que no. ¿Qué otra forma se les ocurre que podría operar un organismo excretor? Un órgano excretor. ¿Hola? Profe, ¿a qué te referís con la pregunta? ¿La podés explicar un poco más? Sí, o sea, yo les expliqué cómo es que funciona el riñón. ¿De qué otra manera un órgano excretor se podría liberar de las sustancias que no le resultan útiles? Respondiendo hormonas. Sí, en realidad es una pregunta para entretenerlos. Yo tampoco sé, porque, o sea, el riñón, ¿qué hace? Se libera de sustancias que no son útiles, ¿verdad? Urea, Sí. creatinina, exceso de iones, potasio en exceso, agua en exceso, o sea, retiene lo que está necesitando y deja ir, digamos, los productos de desecho, lo que le está sobrando. No, a mí siempre pensé, digo, podría directamente existir, ¿por qué no existe un órgano que directamente secreta hacia la luz de un tubo, ¿sí? Lo que no le resulta útil? Porque esto es como que hace un gran trabajo, filtrando todo, ¿sí? Dejando como filtra todo, agua, iones, glucosa, aminoácidos, todas moléculas pequeñas van a pasar. Y después, o sea, las filtra por un lado y después se toma el trabajo de reabsorber selectivamente lo que le resulta útil. No sé, a mí se me ocurre que otra manera de operar sería directamente secretar lo que no le sirve, en lugar de filtrar masivamente, ¿sí? Pero no sé por qué la evolución eligió ese sistema. Por ahí para poder tener un control más regulado de lo que a veces necesita reabsorber y a veces no necesita reabsorber. Creo que debe pasar Así por como eso. puede reabsorber glucosa o distintos agua, iones, también claro. tienen Debe capacidad ser, cuando están en exceso de expulsarlos. Sí, yo creo que debe pasar porque debe ser más fino el poder de regulación, ¿sí? En cambio, si vos estás preparado a eliminar quizás el circuito de detección de, qué sé yo, exceso de iones en el organismo hasta que llegue, no sé, yo creo que debe pasar porque debe ser más fácil trabajar así, filtrando masivamente y después reabsorbiendo lo que es útil, que chequear y después secretar. Bueno, sigamos. Nora, acá siguen diciendo que hay gente en zona de espera. ¿Y yo te puedo poner a vos como administradora? Sí, claro. ¿Cómo hago? Haces clic derecho en donde estoy yo y me pones como hospedadora. A ver. Y yo te doy permiso para compartir. Permitir, renombrar, no, hacer cooperación. Ahí está. Ajá. Dale. Después anotar los chicos que vayan ingresando porque yo los tengo que pasar
en la planillita de asistencia. Dale. ¿Sí? Bueno, dentro del riñón vamos a tener esta estructura que es un corpúsculo renal, ¿sí? Que si vemos estas estructuras ya sabemos que estamos en corteza de riñón. Y esta es una estructura que está básicamente compuesta por un ovillo capilar, ¿sí? Que es una arteriola aferente. Acá está bastante bien graficada. Esa arteriola se capilariza y sale otra arteriola. Ustedes saben que en el organismo en general una arteriola se capilariza y después sale una vena, ¿sí? O sea que ya algo acá cambia, digamos, arteria, capilar, y después sale una arteria, otra arteria con sangre igualmente oxigenada. La función, porque acá la función no es oxigenar, digamos, ni nada, como un capilar común, aportar nutrientes, sino que la función de esto es que el plasma que está acá, en estos capilares, se filtra, ¿sí? Y cae en este espacio, porque este capilar no está suelto, está contenido en lo que ya vamos a llamar la cápsula de Bowman, ¿m? Que tiene dos hojas, una parietal de un epitelio. ¿Cómo les parece que sea este epitelio? Simple plano. Exacto. Esta es la hoja parietal y va a haber una hoja de células de la cápsula de Bowman que están graficadas como estos amarillitos acá, bien pegada a los capilares, que después es como que abrazan desde afuera. Esas células tienen como un montón de dedos, después vamos a ver una microfotografía, y abraza el capilar y es la hoja visceral de la cápsula de Bowman, visceral porque está pegada al capilar, ¿sí? Y se llaman podocitos. Bueno, entonces lo que entra acá filtra, ¿sí? Pasa por el endotelio y por esos podocitos, y ese plasma, el ultrafiltrado que se le llama, cae en este espacio urinario. En uno de los polos de esta esfera, ¿sí? Empieza el túbulo colector. El túbulo colector que recibe todo ese filtrado, y ven que las células son, ¿cómo les parece que sean estas células? ¿Cómo están graficadas? Como cúbicas simples. Cúbicas simples, ¿sí? ¿Y con qué? Con cilios. Microvellosidades, porque estas células, claro, lo que van a hacer, al igual de como van a ver en el intestino, es absorber. Ellas reciben una gran cantidad de iones, de glucosa, de aminoácidos, y tienen que rápidamente absorber. Entonces, estas células trabajan a un nivel, digamos, la porción más activa dentro de lo que es todo el riñón. Entonces, tiene rica en microvellosidades para aumentar la superficie de absorción, y ricas en mitocondrias que están acá en la base, que trabajan con las bombas que rápidamente reabsorben el sodio, etc. Bueno, entonces esta es la estructura, el glomérulo más la cápsula de Bowman. En general la estructura se denomina corpúsculo renal. Tiene otras estructuras, entonces ya mencionamos la hoja parietal, la hoja visceral de la cápsula de Bowman con los podocitos, el ovillo capilar, ¿sí? Vemos que en la pared de la arteriola aferente hay unas células, ¿sí? Especiales, después vamos a ver, y acá están graficadas otras celulitas que se llaman mesangiales, que algunas de las células mesangiales están acá fuera del glomérulo y otras están acá adentro. Estas células mesangiales operan como si fueran unos macrófagos, digamos, en esta región, limpiando ¿cómo es? La membrana de filtración del plasma, porque eso digamos, se puede tener como depósitos de inmunocomplejos, cosas que se van juntando de tanto filtrar. Es la membrana basal, que después vamos a ver bien cómo está constituida.
Entonces las células mesangiales tienen entre varias propiedades como ser las células que limpian las membranas basales del glomérulo, donde se produce la filtración. Tengan en cuenta que la membrana basal, donde se filtra el plasma, no tiene que dejar pasar las cosas, pero por ejemplo no debe permitir el paso de macromoléculas o de glóbulos rojos, porque si no aparece sangre en orina o aparece albúmina en orina. O sea, esa membrana deja pasar determinadas moléculas hasta determinado tamaño de moléculas, ¿sí? La albúmina ya teóricamente no pasa, que es una proteína muy abundante en el plasma. Bueno, y hay cerca del corpúsculo renal, entonces, entre esta modificación de las arteriolas aferentes y a veces eferentes, las células mesangiales y una disposición especial de un túbulo no colector, un túbulo proximal, contorneado proximal, sino una vez que la nefrona ya dio toda la vuelta, se hizo el contorneado proximal, el asa de Henle, y vuelve el colector, el contorneado distal, se acerca a la región de donde están las arteriolas aferentes y eferentes, y los núcleos, ¿sí?, se ponen acá en esta zona más juntitos y conforman una estructura que se ve en los microscopios que se llama mácula densa. Y todo este conjunto, la mácula densa, más la modificación de las arteriolas, de la pared de la arteriola y las células mesangiales, constituye lo que llamamos el aparato juxtaglomerular. ¿Alguien sabe para qué sirve? Regular la presión arterial. Exactamente. Acá hubo un chico que llega. Cuando ya el filtrado dio toda la vuelta, ya está llegando al contorneado distal, y esto es como que sensa en cierta forma el contenido de sodio. Y Claro. de esa manera, Sí, iba a decirles que, bueno, en toda la parte del túbulo contorneado proximal y el asa de Henle, la reabsorción que se hace de sodio, de cloro, es constitucional, nunca cambia. Entonces la que llega al túbulo contorneado distal es la que se sensa, porque ahí se sabe realmente si hay por demás o por menos de lo que debería ser. Y después de ahí se puede como ir variando, ir absorbiendo de más o dejarlo así como quedó. claro, si supongamos, hay alguien que ha perdido sodio, se ha deshidratado, no sé, tiene la presión baja, tiene poco sodio por diarrea o por qué sé yo. Llega acá poco contenido de sodio. Estas células es como que justamente sensan esa o falta de presión, de filtración, porque hay deshidratación en general, o hay falta de sodio. Entonces, ¿qué van a hacer? Digamos, esto le pasa la información de alguna manera a las células de estos granulitos que hay acá de renina, ¿sí? Este es el secreto, que esta porción secreta en base al contenido del sodio del contorneado distal o de una hipoperfusión, o sea, baja presión arterial en general, que hay poca presión, digamos, en el organismo, poco sodio, entonces se libera renina de estos granulitos que hay en la pared del músculo liso de la arteriola. Renina es una enzima, ¿sí? La enzima esa va y convierte el angiotensinógeno en angiotensina, que es una digamos, una enzima que va a ir a actuar a distancia sobre dónde, a ver, si alguien se acuerda, no. La glándula de hipófisis para secretar ADH. Ese es el otro, ese es para sodio, para agua, para retener agua. La ¿No es renina a la corteza? a la corteza Suprarrenal. suprarrenal, que secreta ¿qué hormona? Cortisol. Aldosterona. Claro, secreta dentro de la corteza tenemos el corticoide, pero en este caso induce la secreción de aldosterona,
Y la aldosterona opera haciendo que el resto del túbulo contorneado proximal y parte del Absorba más sodio. colector, claro, absorba ese poco sodio que va quedando a ese nivel. O sea que es como un plus que ese pequeño ayuda a la reabsorción de sodio. Fíjense Y que el se excrete circuito- potasio. Claro, y generalmente cuando absorbe sodio excreta excreta potasio. Fíjense el circuito que es bastante complicado porque se sensa el sodio, se elimina renina de la pared de las arteriolas, o sea, está en granulitos que están ahí, la renina sale a la circulación, se encuentra con el angiotensinógeno, bueno, angiotensina 1, 2 en los pulmones, de ahí va hacia la corteza suprarrenal, la corteza libera aldosterona y la aldosterona vuelve y hace su efecto sobre el riñón, dando la señal para absorber ese plus de, digamos, que se absorbe ese sodio que se está liberando, que se perdería, digamos, si no se pone en marcha el circuito. Bueno, eso más o menos, entonces el riñón, aparte de filtrar, ¿sí?, y eliminar los desechos, que sería su función primordial, es un secreto, es un común, es un órgano que hasta podríamos decir, de hecho tiene función endocrina, de alguna manera, porque manda señales a todo digamos, a este circuito de retroalimentación, pero también, ¿qué otra hormona secreta? Algo que no tiene nada que ver con el riñón. ¿Qué le pasa a los pacientes que tienen insuficiencia renal, por ejemplo? La eritropoyetina. Sí. Exactamente. La eritropoyetina es una hormona que es la que estimula la formación de glóbulos rojos. O sea, va a la médula y estimula la formación de glóbulos rojos específicos. Sin eritropoyetina cae muchísimo la producción. Entonces, los pacientes con insuficiencia renal suelen tener anemia que requieren de que uno farmacológicamente, o sea, con eritropoyetina farmacológica, comprada, administrada externamente, que ahora hay, les administre, porque si no, no empiezan a cada vez anemias muy severas, ¿sí? O sea que dentro de lo que se le da, el combo que se le da a los pacientes con insuficiencia renal, aparte de su restricción dietética, pobre en proteínas, potasio, etcétera, sí. Perdón. Sí, porque anda muy bajita esa. Necesitan otros aportes, por ejemplo, el aporte de eritropoyetina y ¿en qué otro metabolismo interviene el riñón? Que se acuerden así importante. La vitamina D. Calcio. Exactamente, todo lo que es la posibilidad de retener calcio y de generar vitamina D para la osificación. Entonces, otro grave problema que tienen los pacientes con insuficiencia renal es digamos, un trastorno óseo por déficit de depósitos de calcio, ¿sí? Bueno, entonces, esto es el corpúsculo renal. Cuando ven corpúsculo renal, están en la corteza. Esta es la distribución más o menos de cómo está la nefrona. Yo los voy a dejar un segundito porque tengo que ir a socorrer con la computadora. Vayan mirando cómo es y ya vengo, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, de mientras.
vamos hablando de biología o por ahí si leyeron algo. ¿Qué tipo de nefronas podemos encontrar en el riñón? O sea, estas dos que están gráficas acá. Cortical y Las yuxtamedular. corticales y yuxtamedular. Y Bien. también hay intermedias que estarían como entre la zona cortical y entre la zona medular. Bien. ¿Y saben cuál es la más frecuente de encontrar o las que predominan? ¿Corticales? Las corticales, muy bien. Por eso el color rojo. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre ambas? El largo, digamos, del asa de Henle. Bien, cambia su distribución y su forma tubular, y con eso también cambia su irrigación. Y la nefrona yuxtaglomerular tiene como una función muy importante en regular más que nada la concentración de orina y, bueno, eso sí es más diluido o menos. ¿Saben cuál es la zona más irrigada del riñón? La La corteza. corteza. Bien, y eso es importante porque sabiendo eso o relacionándolo en la función y estructura del órgano, pueden entender más bien, o sea, su función importante como filtración y eliminación de todas las sustancias que en el plasma estarían sobrando. ¿Hola? Hola, Nora. Hola. ¿Se te escucha? Ah, perdón, no sé qué apreté. ¿Se sigue viendo la imagen? No, como que saliste de la presentación. Ah, espera. Sí, perdón, disculpen. Voy a ponerla de nuevo. Mientras me estaban comentando los tipos de nefronas que hay y las diferencias. Claro. Siguen. No, eso estábamos hablando. Y hablábamos de la importancia de la irrigación de la corteza y su relación con la función renal. Claro, uno va a tener, siempre los glomérulos vamos a tenerlos acá en la corteza. Hay algunos glomérulos que están bien cerquita de la zona medular, que suelen ser los que tienen el asa de Henle bien larga. Estas nefronas son las que pueden concentrar bien la orina, digamos, ¿sí? Esa nefrona tiene su contorneado proximal, ¿sí? En azul. Una porción recta del contorneado proximal, este era el contorneado proximal, la porción recta del túbulo proximal. El asa de Henle siempre es más delgadita, ¿sí? Por su epitelio plano. Después empieza una porción ya más gruesa del asa de Henle y que se continúa o es casi lo mismo que la porción recta del contorneado distal, que es el que está en rojo y ese es el que desembocan en estos que son los colectores. Hay otras nefronas que son más cortitas, están más en la periferia y su asa de Henle es más delgada, digamos. No más delgada, más corta. No llega hasta la profundidad de la papila, donde se establece un mecanismo de concentración de iones en la parte de afuera, de forma tal que esta zona es muy hiperosmolar, el medio intersticial, ¿sí? Entonces, cuando estamos en presencia de aumento de la osmolaridad del plasma, lo que hace es que a nivel del hipotálamo, ¿sí? Se secreta una hormona que se sale por digamos, la neurohipófisis, que es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética viene y hace el túbulo colector, lo hace permeable al agua. Entonces, si acá es hiperosmolar, el agua tiende a salir y a retenerse digamos, en el medio intersticial y en el organismo, y salir y perder menos agua por la vía urinaria. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende.
O sea, el asa de gel, esta estructura lo que hace es generar un estado, digamos, de aumento de la concentración de iones en la punta de la papila. Cuando el plasma en el organismo, ¿sí?, está muy, por ejemplo, muy diluido, porque uno de golpe se tomó, qué sé yo, 5 litros de agua, entonces se sensa esa hiposmolaridad y se frena, en este caso, cuando uno está muy diluido, digamos, su organismo, se inhibe la secreción de antidiurética, este túbulo colector se hace impermeable al agua y se va mucha cantidad de agua por la orina. Y al revés, cuando se necesita retener, porque uno está con, digamos, poco contenido de agua, digamos, en el organismo, o está muy concentrado, o comió mucha sal, qué sé yo. Es la forma de regular, ¿sí?, la osmolaridad en la osmolaridad sanguínea. Es lo que sucede con la ingesta de alcohol. Claro, con la ingesta de alcohol, sí, más que el alcohol en los grandes volúmenes, sí, más que el alcohol en sí, los grandes volúmenes que se toma, por ejemplo, con la cerveza. Si tomás, qué sé yo, a lo mejor alcohol, pero en forma concentrada, poquita, no vas a tener tanto ese efecto como, qué sé yo, los que se toman 2 o 3 litros de cerveza. Es por el volumen de líquido, ¿sí? Claro, pero tenía entendido que se inhibe la antidiurética, por lo que se impermeabiliza y se orina más frecuentemente. Con el alcohol, un efecto directo, no me acuerdo, no lo tengo como que un efecto directo sobre la secreción de la antidiurética. Tendría que fijarme. Sí hay veces que hay síndromes, bueno, síndromes de inadecuada secreción de hormona antidiurético en la que se secreta más antidiurético de la que uno necesitaría, ¿sí? Por ejemplo, con la administración de determinados medicamentos, con algunas infecciones, entonces es como que empezás a estar hiposmolar porque retenés más líquido de lo que necesitas. Pero eso es un síndrome muy particular que se llama síndrome de inadecuada secreción. ¿Vos, Sofía, tenés idea de que el alcohol inhiba la antidiurética directamente? No, la verdad es que nunca lo había escuchado. Estaba prestando atención también para verlo después. Dale. Profe, eso estaba en el libro, no recuerdo cuál era, pero que estudiamos para biología el año pasado. Yo sí me acuerdo de haberlo leído. Puede ser. Habrá que buscar. Yo lo tenía como que la asociación con el alcohol, digamos, lo típico es lo que se toman 3 litros de cerveza y después vas corriendo al baño cada rato. Pero por ahí porque hay una gran ingesta en volumen de agua, aparte del contenido de alcohol que en general en la cerveza no es tanta como en otra, pero habría que verlo, sí. Por ahí puede ser. Bueno, acá estamos como en la estructura del ovillo, el ovillo, lo que les decía, arteria, capilar, arteria, ¿sí? Y esto como uno lo ve a la microscopía, con la, digamos, con la coloración habitual. Si uno ve esto ya al ver el glomérulo ya se ubica que está en corteza, ¿sí? De médula. Donde vamos a ver por un lado estas estructuras circulares que corresponden a los corpúsculos renales, donde tenemos el glomérulo, ¿sí? Acá vamos a tener estas células planitas que están acá, son las células de la hoja parietal de la cápsula de Bowman, un epitelio plano y simple. Acá estos núcleos de células que vemos acá, ¿a qué corresponderán? Acá está todo retorcido en el espacio, no los vemos acomodados. Entonces, ¿qué serán estos núcleos que vemos acá?
Si teníamos capilares. Los capilares, ¿qué tipo de núcleo tienen? ¿Hola? Las células endoteliales, o sea, los capilares tienen un endotelio, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Y el ¿Tenían endotelio- núcleos aplanados, puede ser, profe? Claro, lo que pasa es que acá, como están todos, acá suponga, esto es un epitelio plano y simple. El endotelio también es un epitelio plano simple. Fisiológicamente son células diferentes, pero por estructura este es epitelio plano simple, este también. Lo que pasa es que este está como retorcido en el espacio, entonces los núcleos uno los ve como de frente, de costado, de perfil, ¿sí? Pero este corre acá, si yo sé lo que hay en un glomérulo, habíamos dicho que había células endoteliales que correspondían a los capilares. Algunas de estas, por ejemplo esta que está acá, que abomba, probablemente, yo no te lo puedo afirmar, pero muy probablemente corresponda, también sabíamos que en el glomérulo estaban los capilares envueltos desde afuera por los podocitos, que era la hoja visceral de la cápsula de Bowman, eran unas células muy especiales que después vamos a ver una foto, que es como que si este es el capilar, si lo agarran desde afuera, así, entonces esa célula también tiene núcleo. Había algunos núcleos entonces que corresponderían a los podocitos. Y habíamos dicho que había otras células que operan como de macrófagos, digamos, de limpieza, que son las células mesangiales. Uno acá nadie les va a pedir que distingan porque no es fácil distinguir unas de otras. Por ejemplo, esta que es media bombada y que está afuera, como afuera del capilar, si uno imagina por acá un capilar, podría ser un podocito, pero bueno. Lo que sí, uno tiene que tener idea de cómo es la celularidad normal de un glomérulo, porque cuando vean en anatomía patológica, muchas enfermedades del riñón son alteraciones de los glomérulos. Entonces, por ejemplo, se empiezan a ver alteraciones acá, o son alteraciones, qué sé yo, de la membrana basal, y entonces parece todo más engrosado, o lo que llaman glomerulopatía mesangial, es donde lo que aumentan son esas células que son el mesangio y se ven como más celularidad, etc. Entonces, tener una idea de cómo es la estructura, en número, en distribución de las células de un glomérulo normal, aunque uno no pueda distinguir exactamente cuál es cuál, porque después las lesiones, la patología del riñón, es muy frecuentemente afecta a los glomérulos, ¿sí? O sea, cuando vean biopsias de anatomía patológica, van a ver que la alteración puede haber, qué sé yo, en otras partes del riñón donde están los túbulos, pero mucha de la patología que lleva a hacer biopsias de riñón es por enfermedad de los túbulos, de los glomérulos. Bueno, entonces, estas son estas estructuras por un lado, y después tenemos como tubitos cortados, bien, acá alguno bien transversal, acá uno que viene así, bueno, acá hay otros tubitos, está lleno de tubitos, tubitos que si uno sabe qué hay en el riñón, podemos decir que pueden corresponder a túbulos contorneados, por ejemplo, proximales, que generalmente es un epitelio cúbico, los distales también es un epitelio cúbico, pero este generalmente es un epitelio más clarito, no tan eosinófilo como este, ¿sí? Este suele tener el borde apical desflejado, habíamos dicho que acá suele tener microvellosidad, entonces una célula cúbica más alta, con un borde no muy nítido, porque justamente esas microvellosidades uno no las ve, pero es como que desdibujan el borde apical, ¿sí? Más rojitas, más eosinófilas,
Entonces tenemos túbulos contorneados distales, que son los más pálidos, con epitelio cúbico, pero un cúbico más bajo, y estos otros más eosinófilos, con un cúbico un poco más alto, que son los contorneados proximales. Todos Sí, estos también difiere la posición del núcleo y acá. En el contorneado distal siempre se ven como más apiñados, como las células no son tan altas, se ven como más en la base y estos se ven como más, los del túbulo contorneado proximal están más en el medio de la célula, bueno, y eso que decías que es más eosinófila y tiene como estrías blanquitas. a veces, si uno lo mira con bastante aumento, donde está la parte basal de la célula, la membrana hace unos repliegues, que son unos pliegues basales, donde allí se alojan las mitocondrias. Entonces ve como esta zona más rojita y como estriada, como una rayita. No llega a ver mitocondria ni nada porque están por fuera del límite de resolución, pero se ve como algo, obviamente si lo ve a la microscopía electrónica se ve claramente que la parte basal, ¿sí?, hay como unos pliegues de la membrana donde que hacen así como unas estrías y ahí se acomodan todas las mitocondrias que dan o suplen de energía todas esas bombas de reabsorción de glucosa, de sodio, que le llega a esa enorme carga que le llega de primera instancia al contorneado proximal. Esta es otra imagen, entonces un glomérulo, ¿sí? Múltiples núcleos, que algunos serán podocitos, otros serán los núcleos de las células del endotelio capilar, otras serán células mesangiales. Lo que sí se ve bien es el epitelio de la cápsula de Bowman, y acá otra vez tenemos tubitos, ¿sí? Estos están medio raros, estos tubos, pero este sería un contorneado proximal probablemente, ¿sí? Y los otros no me gustan mucho sí, a ver si... Bueno, esta es la constitución, ojo, del glomérulo. Esto es lo que decía yo. ¿Cómo se ve con microscopía electrónica un capilar, que supongamos que sea esto, y el podocito que lo agarra así desde afuera, ¿sí? Este es el núcleo, y emite como pies, que a su vez se dividen en pedicelos, ¿sí? Estos serían los pies de los podocitos, y a su vez prolongaciones de forma tal que se interdigitan unos con otros y prácticamente cubre toda la superficie por fuera del capilar. Entonces, lo que transcurre por dentro del capilar para filtrarse tiene que atravesar el endotelio, la membrana basal del endotelio, ¿sí?, y después pasar por esos espacios que hacen los pedicelos acá, que muchas veces se les denomina ranuras de filtración, ¿sí? Y ahí recién cae por fuera del capilar al espacio urinario y se va al túbulo contorneado proximal. Pero esta región es muy importante porque ahí entre un pedicelo y el que está al lado son todas membranas plasmáticas de los podocitos e intercambian moléculas de unión que hacen que operan como también parte de la membrana de filtración. Entonces, si hay alguna alteración a ese nivel, vamos a tener una membrana de filtración que sea capaz de dejar moléculas que normalmente no filtrarían, qué sé yo, por ejemplo, la albúmina. Entonces, toda la superficie externa de un capilar va a estar cubierta a su vez. Por dentro el capilar va a tener su endotelio y su membrana basal, pero por fuera va a tener esta estructura, los podocitos abrazándolo y cubriendo con sus pedicelos casi toda la superficie del capilar externo. Acá es una imagen gráfica muy sencilla de lo que es el endotelio capilar, o sea, la membrana, digamos, de filtración que tenemos, el endotelio, que tiene poros, ¿sí?
Entonces es más permeable que otros capilares. Acá está como líneas amarillas discontinuas, graficando esos poros por donde pasa el líquido, ¿sí? Después tenemos la membrana basal del endotelio, ¿sí? de este epitelio plano, y por fuera, ¿sí? Todos los pedicelos esos que le hace el podocito. Entonces, algo que está acá adentro tiene que atravesar esto, toda esta estructura, el citoplasma, digamos, el poro del endotelio, la membrana basal y la ranura de filtración de los que dejan entre sí los podocitos. Y ahí recién caer al espacio urinario. Sí, esto de la composición de la membrana de filtración es muy importante funcionalmente. Después van a ver que cualquiera de estos componentes de la membrana, o sea, ya sea las células endoteliales, la membrana basal o los podocitos, puede lesionarse y generar enfermedades. Y bueno, que los capilares de los glomérulos son fenestrados, por eso esos poritos. Esta es una pregunta muy común porque además, si ustedes no tienen más o menos claro, después no entienden nada de la fisiología de la normal, ni después tampoco la fisiopatología. Por ejemplo, si yo tengo una leve lesión de la membrana, porque a veces circulan anticuerpos o complejos de antígeno y anticuerpos y se depositan acá, entonces ya me lesiona esto y ya se hace más permeable. En general, cuando hay un daño del riñón, de la membrana leve, lo primero que aparece es albúmina, o sea, uno empieza a perder proteínas. Son la gente que se hincha, tiene de... Los chicos muy comúnmente hacen un síndrome nefrótico, que se llama, que es porque pierden albúmina, proteínas en orina. Entonces uno hace una prueba de orina, ve que hay proteínas, ya sabe que algún problema a nivel del glomérulo, ¿sí? De este hay. Si ya parece que se pasaron derecho glóbulos rojos que circulan normalmente acá, pero no tiene, es cuando ya aparecen en orina. En la orina uno puede tener 3, 4, hasta 5 glóbulos rojos por mililitro de orina, pero ya cualquier exceso de eso es pérdida, lesión de esto que está dejando pasar en general glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, presencia de proteínas en orina o hematuria, que se llama la pérdida de sangre, lo más probable es que haya una lesión más severa en ese caso, que son los síndromes nefríticos por lesiones. Esto, qué sé yo, una persona con diabetes, por ejemplo, a lo largo de su vida, muchas veces termina en insuficiencia renal por lesión de la membrana basal. Una enfermedad, un lupus, ¿sí? Que es una enfermedad bastante común, autoinmune, también por depósitos de complejos inmunes o anticuerpos contra la membrana basal. Entonces, el riñón es como el blanco de muchas enfermedades diferentes y cada una suele lesionar alguna de estas estructuras de manera levemente diferente, que eso lo van a estudiar en fisiopatología pero, ojo, la biopsia del riñón es digamos, una cosa que se hace con cierta frecuencia, ¿sí? No es raro recibir, ¿cómo es? Sí, muchas veces es la única forma de identificar qué está pasando. Exacto. Que sí se hace bastante. Bueno, los podocitos, entonces, las células tan raras que son la hoja visceral de la cápsula de Bowman, tiene una estructura, bueno, compleja como lo vimos, no prolifera demasiado, o sea, tiene un férreo control de su ciclo celular, mantienen, se une de determinadas maneras entre sí los pedicelos eso y hacia la membrana basal de forma que mantiene toda su estructura y bueno, son células muy complejas, donde vemos que hay, si acá tenemos el endotelio que como ven es fenestrado, o fenestrado que tiene poro, ¿sí? Como ventanita.
tenemos la membrana basal, esos pedicelos por fuera de los podocitos se anclan entre sí, ¿sí? Se anclan por un lado la membrana basal y por el otro lado entre sí. Y esto es como un diafragmita que forma parte de la membrana basal. Esto se llama generalmente ranura de filtración, pero la membrana basal, digamos, la membrana de filtración está constituida por esto, o sea, por el endotelio, por la membrana basal y por la capa de podocitos con sus ranuras de filtración, ¿sí? Uy, ya, se me colaron ahí una foto media rara. Bueno, hay moléculas como la nefrina, etcétera, que a veces están dañadas o forman parte de muchas veces de nefropatías congénitas, la falta de algunas de estas moléculas, pero ya esas ya son enfermedades más raras que no tienen mucho sentido. Las células mesangiales, que eran las otras que habíamos visto en los corpúsculos, hacen como de sostén y regulan muchas veces, tienen como una capacidad, no solo macrofágica de comerse cosas que puedan haber quedado pegadas a la membrana basal, o sea, de limpieza, sino también como que algunos piensan que contraen y expanden la membrana de filtración, como que la hacen más extendida, por lo tanto aumentaría la superficie de filtración o la podrían contraer. Esta es una imagen de un glomérulo. Esto, cuando uno, como en el glomérulo muchas veces se dañan las membranas basales, una forma ahora hay mejores técnicas, se hace inmunofluorescencia para ver si hay depósitos de inmunoglobulina que están dañando, pero antes, por ejemplo, se hacían técnicas de plata, donde lo que se tenían eran esas pequeñas fibritas reticulares de las membranas basales, y se veía, digamos, la distribución de las fibras reticulares dentro de un glomérulo. De esa forma, si estaba muy aumentada, y directamente se deducía que había algún problema de la, digamos, de la estructura de las membranas basales del riñón. Y esta técnica se usa bastante todavía, ¿no? Bueno, en la microscopía electrónica nunca es muy frecuente el diagnóstico, ¿sí? No se usa, pero sí se usa para investigación, para ver determinadas... Y esta sería cómo se ve la membrana de filtración, ¿sí? Con el endotelio fenestrado por un lado a la microscopía electrónica. La membrana basal, los pedicelos, y acá con el diafragma ese de filtración. El diafragma, sí, de filtración. Ese pequeño espacio que dejan entre pedicelo y pedicelo. Y esto es como se ven ahora se hacen técnicas de inmunofluorescencia y se busca si hay depósito de IgA, de IgG, de IgM, etc. Bueno, los túbulos. Los túbulos, como habíamos dicho, se formaban. Algunos túbulos eran más eosinófilos, con las células cúbicas más altas, el borde desflecado, como un contenido ahí. Este es la imagen típica del túbulo contorneado proximal, mientras que los distales siempre son con la luz más amplia, un cúbico más bajo, menos eosinófilos, el borde apical más libre, digamos, ¿sí? Y es la forma de distinguir en corteza unos y otros. En la médula ya vamos a tener varios. No vamos a tener contorneados proximales, pero en la médula vamos a tener algunos muy finitos que pueden ser asas de Henle con su epitelio plano, algunos túbulos colectores, ¿sí? En la médula hay túbulos, básicamente túbulos o de epitelio plano o de epitelio cúbico correspondiente a colectores, por ejemplo, de acuerdo a la altura de la médula que esté, pero en la médula es fácil porque no van a haber corpúsculos, ¿sí? La mácula densa era esa estructura que correspondía al lado de un glomérulo, veíamos un contorneado distal, donde en una región se ponían los núcleos como muy cerca unos de otros, ¿sí? Y esa es la zona
que censa el contenido de sodio de este contorneado distal y le pasan información a las arteriolas aferentes y eferentes, que son los que tienen la renina. Esta es una imagen de la médula donde vemos tubos cortados en distintas orientaciones, colectores, asas de Henle, etcétera, bueno, todos tubitos. En la imagen de la médula renal generalmente es así, no vemos corpúsculos. Acá hay un túbulo colector. El colector tiene un epitelio cúbico que es bastante bajito, ¿sí? Y mucho más bajo que el cúbico del distal o del proximal, de los túbulos colectores proximales o distales, contorneados, perdón. Los colectores y el citoplasma bastante más claro. Se describen células claras y oscuras, etcétera, pero no son así a la microscopía óptica distinguibles uno de otro. Bueno, si uno ve en lo profundo de la médula, ya llegando a la papila, que es la zona donde los colectores perforan esta estructura, y largan, digamos, acá está medio borroso, ya al cáliz. El cáliz agarra como una copita la punta de digamos, de la papila, que es la zona más profunda de la médula, y ahí se junta orina. El cáliz ya tiene un epitelio que es el epitelio del urotelio. Perdón, que es el epitelio que reviste ya toda la vía urinaria hasta la primera porción de la uretra, o sea, cálices, pelvis renal, uréteres y vejiga tienen este epitelio que habíamos visto que cuando clasificamos los epitelios eran con el pseudoestratificado dos que quedaban como fuera de la clasificación, ¿sí? Si uno lo tuviera que decir, decimos que es un epitelio que tiene varias capas, ¿sí? Las células más profundas parecen un núcleo con menos citoplasma, acá las medianas son como globosas, y las que son bastante más características son las células superficiales que se llaman células en sombrilla o en Paraguas, sí. Paraguas, sí. Porque tienen tienen el citoplasma, el núcleo más basal y una gran cantidad de citoplasma por arriba en forma así bombeada, Y esto se debe a que, a ver si paso al... Estas células cambian la forma de acuerdo si el órgano está muy distendido, parece como que el epitelio es más bajito, ¿sí? Y cuando está relajado, o sea, vacía la vejiga, es como que todo bomba más. ¿Por qué? Porque estas células más superficiales tienen primero como unas placas, ¿sí? La membrana es diferente, no es una membrana plasmática que tiene la bicapa lipídica, sino tiene una capa de lípidos, otra capa de lípidos y en el medio una capa proteica que se llama de uroplaquina, que a veces aparece acá y forman como unas placas. Pero en general, cuando esta célula está relajada, o sea, no tiene que distenderse, es como que mete la membrana de arriba, esa membrana en cúpula, y forma unas vesículas acá con porciones de membrana, ¿sí? Se meten hacia adentro y en el caso de distenderse rápidamente, esas vesículas se abren y aumentan rápido la superficie de la membrana. Entonces le permite cambios de superficie rápido. Piensen que la vejiga puede ser un órgano que está en reposo, o sea, haber ido al baño y de pronto alguien se toma, no sé, 2 o 3 litros de agua, en un ratito, en muy poco tiempo, debe cambiar y estirarse mucho. Entonces la forma que tienen las células de responder a esos cambios de volumen tan rápido es como agregando parches, ¿sí? A la membrana más superficial de esa membrana que está contenida en estas vesículas. Que después, cuando se relaja, se meten de nuevo para adentro. Este es otra vez uréter, o sea, en vejiga, en uréter vamos a describir la capa, la mucosa, ¿sí? Que es ese urotelio
ese epitelio especial, que es urotelio, más un poco de tejido conectivo que está por debajo, conectivo laxo. Después tiene dos capas de músculo, en general, una circular, longitudinal e interna, y en realidad todas son medias, a veces más cerrada y otras veces más estirada, pero se describe como que la más interna es más alargada, más longitudinal, y por fuera viene una capa circular, de músculo liso, obviamente. Y después, como es un órgano retroperitoneal, hay una adventicia, o sea, tejido conectivo denso. En vejiga vamos a tener también 3 capas. A ver. Bueno, este sería las capas del tejido, ¿cómo es? Del uréter, urotelio, el tejido conectivo, que corresponde a la mucosa. Este conjunto no hay glándulas, ¿sí? Habrá vasos, pero esta mucosa no tiene glándulas. Lo que hace es algunos pliegues cuando está, ¿cómo es? Relajado. Después tiene las capas de músculo liso y después la adventicia, que otra vez conectivo denso. Sí, y esa luz que tiene, que es como bien estrellada, Claro. y esas capas de músculo liso en general son 2. Una longitudinal interna y una circular externa. Después en vejiga, esta era una fotografía del preparadito de vejiga que teníamos de la cátedra. No es muy feliz porque era de un ratoncito o de un cobayo. Y el epitelio acá no es tan, parece apenas de 2 capas de células, ¿sí? No es muy característico, pero bueno. En la vejiga la estructura es básicamente la misma. Una mucosa que tiene el urotelio o epitelio de transición, ¿sí? Tejido conectivo laxo por debajo, y después vienen las capas de músculo liso de la vejiga, ¿sí? En distintas direcciones, bueno. ¿Y qué más? Y después la vejiga en general, salvo la parte de arriba que tiene un repliegue del peritoneo, también en general la tercera capa es adventicia. Digamos que la cúpula en la arriba puede ser una serosa, porque justo el peritoneo le pasa por arriba, bueno. ¿Y qué más? De la vejiga, pero histológicamente las capas siempre son más o menos las mismas. Lo que pasa es que en vejiga la importancia, el espesor de la capa muscular es más grueso, obviamente, y se describen como 3 capas. Pero la mucosa, que es con lo que uno generalmente hace los diagnósticos, siempre es igual. Urotelio más tejido conectivo laxo, ausencia de glándulas, no tiene glándulas, no tiene vellosidades como el intestino, etc. Es un órgano sencillito, digamos. Esta era la imagen a menor aumento de cómo era la vejiga, ¿ven? Hasta acá llegaría la mucosa, con el urotelio y la lámina propia, que se llama ese tejido conectivo que acompaña siempre a los epitelios. Después acá hay distintas capas de músculo liso en distintas direcciones y una adventicia. Bueno, creo que nada más. No me acuerdo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Están todos? No, ninguna. Qué suerte que tiene. Una vida sin duda es una vida muy especial. Bueno, vayan mirando, preparados, porque estos después se juntan. Che, ¿el primer parcial cuándo es? En junio. 28 de junio. ¿Esto Según el entra también? ¿Esto entra? Sí. Wow. O sea, tienen todo Claro, creo que este año son 2 parciales. Sí, Sí, por solo eso. 2. Vamos a tener que dar como 5 recuperatorios, me parece. No, yo les tengo fe, estudien. No, ojo con los preparados, chicos, porque miren los atlas, tratan de recorrer, porque las imágenes, ¿viste? Al principio cuestan.
por ahí la semana que viene, no me acuerdo qué tema dan, pero cuando tengamos embryo puedo poner imágenes para que vayan a ver si que reconocen, que no, porque es una cosa hacerse el ojo, digamos, ¿no? Otro tipo de aprendizaje. Pero bueno, vamos a ir viendo entonces. Ahí les dejo en el chat un atlas que yo usaba un montón cuando estudiaba y me sirvió mucho para repasar y ver preparados, más allá de los que pone la cátedra. Por ahí estos preparados que mandé son bastante bonitos, tienen ¿Cómo, mucha cómo? No, definición. no te escucho bien. Que les puse en el chat el Ah, el atlas de atlas de histología de Michigan. Michigan. Y que está Sí, bueno porque lo pueden recorrer y hacerle zoom. claro, ese es el que en cada región vos podés aumentar y, o sea, verlo Sí. como si estuvieras viendo con el microscopio, bien desde el menor aumento, cuando te interesa una zona aumentar y hasta ir a es muy bueno el atlas ese está muy bueno, sí. A mí me sirvió un montón, sí. Sí, Dale, sí, ahí pero pongo el link. acá, te piden el link y creo que también estaban en algún lugar en Petco, les habían puesto los atlas hay varios atlas. Sí, Pero puede ser, bueno, yo vi un par. sí, así que, bueno. Ay, Ahí está. ah, bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chao, profe. Chao. Chao, Gracias. chicos. Nos vemos, gracias. ¿Cuál es la lámina rara? ¿Eh? La ¿Cuál es lámina la rara, ¿viste la membrana basal que estábamos diciendo bueno, en la barrera de filtración? Esa membrana basal se divide en 3 sectores. Y vos tenés una lámina rara externa, una lámina rara interna y una lámina interna. La importancia de esas láminas raras es que como están compuestas por ciertas proteínas, como por ejemplo mucho colágeno, tienen cargas muy negativas esas láminas. Y lo que hace es filtrar en el aparato de filtración según la carga. Entonces, todo lo que es proteínas que son negativas, no solo que no pasan por el tamaño, sino también por una repelencia de cargas. Después, por ahí a veces hay técnicas específicas para marcar las láminas, y se marcan bien con PAS, también con la tinción de PAS. Pero es una pregunta bastante más detallada, digamos, no es lo grueso a saber. Gracias. ¿Cómo era perdón, me perdí cómo era la pregunta? Ya preguntó por la lámina rara. Claro, una de las capas de la membrana basal. Sí. Sí, las técnicas para la parte de estudio de membrana basal ahora son el PAS, Claro. las técnicas de plata, y después ya casi todos van directo a la inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia, sí. Claro. Pero de todas formas, viste, por ejemplo, en el hospital tienen técnicas o sea, porque hacen con, no sé, algo como un congelado y después le ponen los anticuerpos anti-IgA, por ejemplo. Claro. Entonces, tienen que tener como una aparatología especial, y por eso no es tan común que cualquier patólogo haga patología de riñón, digamos, tienen que tener cierta experiencia, digamos, bastante específico. Pero bueno. ¿Entendiste ahí? Sí. Bueno, chicos, nos vemos, hasta luego. Bueno, me voy. Profe, Saludos. ¿Sí? profe, le puedo hacer una pregunta. Yo era la chica que tenía turno con el médico hoy. Ah, sí.
Me conecté unos 10 minutos después de la asistencia, por eso. No sé si me corre la falta. Yo tengo el certificado de gol del turno, por No, eso. no, te pongo presente, ya está. Yo te anoté y ahora le mando a Nora unos nombres de chicos que entraron más tarde. Ah, ok, Tengo- muchas gracias. A ver si la Arayán estuvo Ibarra. Los tengo ausente. Tengo muy pocos De ausentes. Marayán, sí, profe. ¿Estuviste? Sí, sí. Sí. Sí, me parecía que por ahí me falló el... a ver, ¿y quién más tengo ausente? Hoy pocos ausentes. Lorente, no, espérate. Lorente y López Sofía. No, ellos no entraron más tarde. Te mando por WhatsApp la lista de nombres. Bueno, gracias. Nos vemos, chicos. Chao. Chao, profe, nos vemos. Gracias, Cuídense. profe.